buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano, también aquí en Europa y para cuantos entienden el idioma de Cervantes a lo largo del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de esta serie de estudios expositivos de este famoso y polémico capítulo 9 de Romanos. Continuaremos hoy con el análisis de los versos 6 al 10, donde estudiaremos, tal como lo haremos en todo el capítulo, dos áreas prácticas. Primero, de estos versículos sacaremos la enseñanza personal que será útil para su vida diaria. Y segundo, estudiaremos en estos versículos la enseñanza doctrinal que será útil para su salvación. Así que, le ruego especial atención, estimado oyente, porque los versículos del capítulo 9 no son sencillos, todo hay que decirlo. Es un capítulo complejo. Y precisamente de esa complejidad se aprovechan las sectas, como por ejemplo los calvinistas, para manipular el contenido y en consecuencia engañar a la gente. Nosotros trataremos de hacerle comprensiblemente sencillo el estudio de este capítulo en cada programa. Y a la vez, derribaremos los argumentos de esta secta. Así que, sin más dilación, como el tiempo corre y el viaje es largo, entremos en materia. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase del versículo 6, donde Pablo dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, no. ¿Y por qué Pablo dice esto? Bueno, si usted recuerda el programa anterior, Pablo venía hablando del dolor que él sentía por su pueblo judío porque no habían creído en el Mesías. Entonces, alguien podría decirle a Pablo: Pablo, si Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Abraham que de él saldría un descendiente y de ese descendiente a su vez saldría un gran pueblo espiritual, ¿cómo puede ser entonces que los judíos no hayan creído en el descendiente prometido a su padre Abraham? ¿Cómo? Entonces, ¿será que ha fallado la promesa de la palabra de Dios? Entonces Pablo les dice que nada más lejos de la verdad. Primero, la palabra de Dios siempre se cumple, estimado oyente, aunque sea en un grupo muy pequeño o incluso en una sola persona. Pero siempre se cumple la palabra de Dios porque es infalible. Dios, por su esencia, no puede mentir. Dios no puede decir algo y luego no cumplirlo. Segundo, si analizamos con cuidado la promesa dada a Abraham, vemos que no dice solo a los judíos, sino a todas las naciones. Eso incluye a los gentiles. Es decir, esa promesa preciosa hecha hace unos 4000 años atrás a Abraham no solo era para los judíos, sino también para los gentiles, y llega directamente a usted y a mí como gentiles en el día de hoy. La promesa dada a Abraham no se circunscribía solo a los judíos, sino que se extendería también como las arenas del mar a los gentiles, porque la promesa de Dios dada a Abraham decía: Génesis capítulo 22, versículo 18, Génesis capítulo 26, versículo 4 y Génesis capítulo 28, versículo 14, 3 veces se dice la misma idea en esos pasajes. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente se refiere al Mesías, y todas las naciones se refiere también a los gentiles. Ahora, juntando todas las piezas de este análisis, lo doblemente maravilloso es que, punto número 1, el Mesías vino. Por lo tanto, Dios cumplió su promesa dada a Abraham, la promesa de darle un descendiente que es el Mesías, el Salvador. O sea, su palabra se ha cumplido. Su palabra no ha fallado. Y punto número 2,
a pesar de que el pueblo judío no haya recibido al Mesías, hoy en día hay un inmenso potencial de personas en todas las naciones que pueden recibir la bendición de Abraham por medio del Evangelio del Mesías, es decir, la salvación. Así que, si usted está escuchando este mensaje, estimado oyente, es porque se está cumpliendo la promesa dada a Abraham de llegar a todas las naciones. Así se hace fascinante el estudio de la palabra de Dios, viendo el cumplimiento de la promesa de bendición a todas las naciones dada a Abraham. Por lo tanto, Pablo tenía razón. Dios no ha fallado en cumplir su palabra, aunque los judíos hayan rechazado lo prometido, o sea, el Mesías. Hay más personas en otras naciones que sí hemos recibido al Mesías y su Evangelio. O sea, la promesa se ha cumplido en nosotros. Mire qué maravilloso redireccionamiento de estos pasajes dicho hace miles de años, que directamente llegan a usted y a mí por medio del Evangelio del Mesías, la promesa dada a Abraham. De Abraham hasta Israel, de Israel pasa a todo el Imperio Romano, y del Imperio Romano, donde se incluye España, pasa a todo el continente latinoamericano, llegando a usted con la promesa de Abraham por medio de este programa. ¿No le parece fantástico? Así que la palabra de Dios se cumple siempre. Mire cómo ha viajado la promesa de Dios en miles de años hasta usted, estimado oyente. Así se hace precioso el estudio de la palabra de Dios que siempre se cumple y que converge siempre en el Mesías y su Evangelio, la gran bendición a las naciones, que conste en acta. El Mesías vino, estimado oyente. El Mesías diseñó el Evangelio, estimado oyente, que es la gran bendición a las naciones. Y el Mesías nos dice lo mismo que le fue dicho a Abraham: id por todas las naciones y predicad la promesa dada a Abraham. El que la reciba se salvará. Esa es la bendición. Y el que la rechace se condenará. Esa es la maldición. Maravilloso montaje de piezas perfectamente engarzado que hemos desglosado para usted. Es cierto que a veces el lenguaje de Pablo es algo difícil, pero con estos programas de Romanos 9 queremos hacer entendible y fácil para usted esta parte maravillosa de la palabra de Dios por medio del método expositivo, el mejor método de estudio para entender la palabra de Dios y para deshacer las mentiras de las sectas, como veremos en los siguientes programas, donde desmontaremos la secta de los calvinistas. Haremos como Pablo, enseñaremos y a la vez derribaremos todo argumento que se levanta contra el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Expositivo significa estudio verso a verso, palabra a palabra, frase a frase. Exegético significa correctamente interpretado. Eisegético significa texto manipulado. Y hermenéutica es el conjunto de leyes que nos ayudan a tener la correcta interpretación de la Biblia. No presumimos con estas palabras, estimado oyente, no, simplemente se las enseñamos para que usted aprenda mejor de la palabra de Dios, pero sí debemos conocerlas. Ahora, para finalizar el estudio de este versículo 6, concluimos que, punto número 1, Dios no falla en su palabra, el que falla es el hombre en su conducta. Punto número 2, usted puede confiar plenamente en la palabra de Dios, su palabra siempre se cumple. Y punto número 3, usted puede ser hoy beneficiario de esa bendición prometida un día a Abraham, si usted se acoge al Evangelio del Mesías, la simiente de Abraham. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del versículo 6, la primera parte del versículo 7 y el versículo 8. 3 ideas o 3 formas diferentes de decir lo mismo que usted tiene en pantalla. Estas 3 ideas significan lo mismo, estimado oyente. Significan que,
Por mucho que uno esté inmerso en un lugar religioso y físico, por mucho que usted haya cumplido con ritos o ceremonias externas de una iglesia o religión, por mucho que usted sea de una familia religiosa, por mucho que usted esté en una religión por años, eso no lo hace a usted espiritual, ni convertido, ni hijo de Dios. Esa es la enseñanza contundente para nosotros hoy en estos 3 pasajes. Repasemos cada uno de ellos. En el verso 6 se nos dice que los judíos creían que, por ser del pueblo de Israel, automáticamente ya eran verdadero pueblo espiritual de Dios y que Dios los veía como a sus hijos. Pero nada más lejos de la verdad, dice Pablo. En el verso 7 sucede más o menos lo mismo. Los judíos creían que, por ser de la genealogía familiar de Abraham, ya por eso se creían espirituales e hijos de Dios, pero nada más lejos de la verdad. Y por último, en el versículo 8 está la misma idea. Ahora, cuando Pablo se refiere a carne, eso se refiere a lo físico, a lo ritual, a lo nacional, a lo eclesial, a lo externo. Porque los judíos se creían que eran auténticos hijos de Dios por pertenecer a la nación física de Israel, sin importar su conducta ni su fe, ni tener en cuenta la conversión. Pero el verso 8 dice que ser verdadero y auténtico hijo de Dios judío solo se es por medio de creer la promesa de la palabra de Dios. Los judíos creían que de Abraham vendría el Mesías, pero ellos no creyeron en el Mesías, sino que lo rechazaron. Por lo tanto, no eran hijos de la promesa de Abraham porque no se estaban agarrando a esa promesa. Por eso, Dios no los considera hijos de Dios. Por eso Pablo les dice también que lo externo y ritual no les vale de nada ante Dios, sino que Dios los rechaza y los ve como perdidos, no como hijos de Dios. Los judíos confiaban que lo físico, que lo externo de la religión, o que pertenecer simplemente a la nación de Israel, eso ya los hacía hijos de Dios. Pero no es así, dice Pablo. Los religiosos del tiempo de Jesús también presumían que eran hijos espirituales de Abraham. Se lo dijeron a Jesús. Pero Jesús les hizo ver que eso era mentira. Porque si en verdad fueran hijos espirituales de Abraham, o sea, verdaderos hijos de Dios, hubieran creído en él que él era el Mesías, porque Abraham habló de él. Así que Jesús, de forma más radical que Pablo, les dice a los religiosos de su día que no son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios, sino que más bien los llama hijos del diablo. Eso lo dice Juan capítulo 8, versículo 43. ¡Wow! ¡Qué verdad tan fuerte! De la misma manera, así sucede en el día de hoy. Miles de personas religiosas se creen que son cristianos, se creen que son hijos de Dios, se cree que son convertidos porque van a una iglesia, porque fueron físicamente bautizados, por pertenecer a una congregación, por haber hecho una oración de fe, por cumplir las 4 leyes espirituales, por aceptar a Jesús en el corazón, por estar cumpliendo el sábado, por creer en Jesús como Señor y Salvador, por pertenecer a una congregación de familia cristiana, por tener unos padres religiosos, por haber sido circuncidados, por hacer vigilias, por hacer ayunos, por dar diezmos, por cumplir las fiestas judías, por hacer obras buenas, por hablar en lenguas, por pertenecer a una determinada iglesia y un largo etcétera. Todo esto es algo externo, es algo carnal, como dice Pablo en el versículo 8. Pero todo esto no hace a nadie hijo de Dios. Esta es la tremenda enseñanza y aplicación que sacamos de estos versículos 6, 7 y 8 para el día de hoy. Tremenda aplicación, tremenda enseñanza actual, vigente y potente, similar a lo que sucedía en aquellos días. Todo esto hace que la palabra de Dios sea veraz y tremendamente actual. En resumen final de estos pasajes, a los judíos los hace hijo de Dios solamente creer en la promesa de Abraham, es decir, creer que Jesús es el Mesías. Y a nosotros, los gentiles, nos hace hijo de Dios creer en el Evangelio del Mesías.
Siguiendo nuestro viaje, pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del versículo 7, que dice: Tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Dios le dio a Abraham dos promesas, estimado oyente. Primero, como dijimos antes, le prometió que por medio de Isaac vendría el Mesías a su pueblo y a las naciones. Y segundo, le prometió también que le daría una tierra física a él y a su descendencia por medio de Isaac, la tierra de Palestina, según dice Génesis capítulo 17, versículo 8. Ahora, sobre el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, ya hemos hablado, eso se ha cumplido. Pero ahora vamos a hablar brevemente de la promesa de la tierra de Canaán, la actual Israel, tierra prometida a Isaac. La Biblia nos cuenta que, tristemente, Abraham cometió un grave error antes de tener a Isaac. Abraham tuvo un hijo de su esclava, de Agar, un hijo llamado Ismael, que es el padre de los árabes. Dios le dijo a Abraham que la tierra física de Palestina, o sea Canaán, donde se formaría un pueblo cuya función sería traer al Mesías, esa tierra sería la actual tierra de Israel y se la daría a Isaac, no a Ismael. Es decir, Dios estaba dándole el privilegio a Isaac y a su descendencia de tener la función de administrar una tierra física para que en esa tierra física viniera el Mesías. Por lo tanto, la tierra actual de Israel no es de los palestinos árabes, que son los descendientes de Ismael. No. Los actuales árabes palestinos que están ocupando territorios en Israel no tendrían que estar ahí. Esa tierra no es para ellos. Ellos tendrían que ser expulsados de la tierra actual de Israel, porque esa tierra, históricamente hablando, no se la dio Dios a los palestinos árabes, descendientes de Ismael, sino que, como dice la promesa, se la dio a Isaac. Si los árabes fueran honestos y escucharan las palabras de Abraham su padre, ellos saben que esa tierra se la dio Dios a Abraham para Isaac, no a Ismael. Pero los rebeldes invasores árabes, descendientes del resentido Ismael, atacan constantemente a Israel por medio de los palestinos, cuando esa tierra, la tierra de Palestina de hoy, toda es de Isaac, o sea, del actual Israel. Los palestinos son unos usurpadores de una tierra que no es de ellos ni por historia ni por descendencia espiritual. Pero, en su magnanimidad, Israel hoy está dejando vivir a esos intrusos en su tierra. Pero, un día, le guste o no le guste a los árabes, los palestinos árabes serán expulsados de la tierra de Israel. El Señor quitará a los árabes de la tierra que ellos actualmente le quitan a Israel y se la dará toda a Israel, porque la promesa de ese territorio fue dada a Isaac. Y esa promesa de la heredad de la tierra aún está vigente y se cumplirá. Los árabes no quieren admitir esta realidad histórica y documental, por eso hay tanto conflicto bélico entre los israelíes judíos y los palestinos árabes en el día de hoy. Nosotros estamos a favor de Israel. Israel está defendiendo su territorio dado por la promesa de Dios a Isaac, el hijo de Abraham. Bien, no estamos aquí para hablar de política ni de geopolítica, pero estamos aquí para aprovechar este pasaje de Pablo para posicionarnos nosotros totalmente a favor de Israel y en contra de los palestinos árabes, que son unos usurpadores e invasores de una tierra que no fue dada a ellos, porque Ismael fue enviado lejos de la actual tierra de Israel. Lo que no se dan cuenta los árabes es que Israel está protegido por la promesa de Dios dada a Isaac hasta el fin del mundo, para que Israel vuelva a ser un día un reino glorioso para siempre, gobernado por el Mesías, el Rey, el descendiente de Isaac. Bien,
Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 9 y 10 que dice: La promesa de Dios fue esta. Y entonces habla de Sara, que dice: Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y hablando de Rebeca dice: Concibió de Isaac. Ahora, tal como hemos dicho al inicio del programa, de cada versículo debemos aprender dos cosas. Primero, la enseñanza práctica personal, y segundo, veremos también la enseñanza doctrinal. Lo mismo sucederá en estos versículos. Entonces, entremos en la enseñanza personal de estos dos versículos. Estos versículos están hablando de las promesas de Dios. Así que, aprovechamos este tema de las promesas para decirle, estimado oyente, que el tema de las promesas de Dios es otra de las doctrinas muy mal enseñadas en las iglesias del día de hoy, con la que más se manipula a la gente, sobre todo en el área de la prosperidad y la salud. Con la manipulación de las promesas bíblicas se engaña a la gente incluso por toda la vida, a menos que usted comprenda este mensaje de hoy y usted sea libre de esos engaños y no sea como un burro detrás de la zanahoria, como puede ver en pantalla. Así que, catapultándonos a partir de estos dos versículos 9 y 10, escuche ahora estos siguientes 4 puntos claves del tema de las promesas bíblicas. Punto número 1. Toda promesa en la Biblia que Dios dio concretamente a alguien con nombre y apellido, esa promesa ya no es para nosotros. Por ejemplo, aquí estas promesas particulares dadas a Sara y Rebeca, de que tendrían hijos, eso no implica que usted, si es estéril, tome esa promesa para tener hijos. Tomar las promesas para uno, dada en su día concretamente a alguien específico en la Biblia, es un grave engaño. No funciona. Es falsa esperanza. Es doctrina equivocada. Las promesas del Antiguo Testamento no son para nosotros, estimado oyente. Por ejemplo, las famosas y muy manipuladas palabras dichas de Dios a Josué. Todo lo que pise la planta de tus pies te lo daré. O, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y 1000 promesas similares a estas dadas a alguien en específico en la Biblia. Esas promesas particulares de la Biblia no son para usted, estimado oyente, por mucho que las reclame. Fueron promesas ya cumplidas y ya no son para nosotros. Los lobos del día de hoy, los falsos pastores y pastoras, le dicen que usted tome esas promesas particulares de la Biblia para ilusionar a la gente, pero eso no funciona. Otro ejemplo es las promesas dadas a la nación de Israel o la famosa oración de Jabes. Todas esas promesas particulares no son para nosotros. Que no le engañen. No son para usted, ni nunca se cumplirán en usted. Fueron dadas solo para aquella persona o para Israel. Así que le están engañando con falsa ilusión si le dicen que si usted se apropia de esa promesa, Dios se la cumplirá en su día, porque Dios es un Dios de promesas. Pero eso es falso. Olvídese de las promesas del Antiguo Testamento. No son para usted, no son para nosotros. Ya se cumplieron y están caducadas. Punto número 2 del tema de las promesas. Todas las profecías y promesas dichas por algún líder o profeta moderno del día de hoy, sea hombre o mujer, que dicen, por ejemplo, hermano, Dios me dijo esto para usted que... Todo eso es falso. Eso es hechicería religiosa. Es manipulación de su alma. Es falsa piedad. Es falsa autoridad espiritual que no tienen. Esa promesa o esa profecía no es de Dios. Y si acaso se cumple, es del diablo, porque Dios no actúa por medio de profetas modernos en el día de hoy, y menos por esos lobos. Dios hoy no promete nada particular por medio de hombres. Así que tenga cuidado con la iglesia donde está, estimado oyente, y con el pastor, profeta o apóstol que le prometen o profeticen cosas de parte de Dios. Esa es una iglesia y un pastor falso. Márchese de ahí para no hacerse cómplice de esos pecados. Punto número 3. En el día de hoy no vivimos bajo el pacto condicional que tenía Dios con Israel, que decía: Israel, si obedeces,
Si cumples, si oras, si me buscas, si ayunas, si te humillas, si eres fiel a mí, yo te bendeciré. Ese pacto condicional no es para la iglesia, estimado oyente. La iglesia no tiene pacto condicional. Se lo repito, la iglesia no tiene pacto condicional. Cuando le hacen tomar promesas del antiguo pacto, le están aplicando un pacto caducado que no es para usted. El pacto condicional era solo para Israel. Así que cuando un pastor o pastora o cantante le hable de que Dios es un Dios de pactos y un Dios de promesas, y por lo tanto le animan a tomar una promesa del Antiguo Testamento, ese cantante o pastor le está engañando, porque le están aplicando el pacto condicional de Israel a la iglesia. La iglesia no tiene pacto condicional de parte del Señor Jesús. Primero, si usted toma una promesa del Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, eso es errado. Segundo, si no se cumple, no es por falta de fe. Y tercero, si algo se cumple, es porque se lo hizo cumplir el diablo, que también tiene poderes. Porque Dios no va a hacer algo que está caducado. Dios le estaría engañando. Por lo tanto, tomar una promesa del Antiguo Testamento es la historia de la zanahoria puesta delante del burro, como tiene en pantalla. Ese es el gran engaño de los pastores del día de hoy con las promesas de Dios que le dicen que, ore hermano, reclame, tenga fe, tome la promesa del Dios de pactos. Dios es un Dios de pacto y de promesas, hermano. La fe todo lo puede. Todo eso es una mentira. Cuando le dicen que tome por fe una promesa de la Biblia y la reclame, le están ilusionando engañosamente como un burro detrás de una zanahoria. Y si se fija bien, la grandísima mayoría de pasajes que toman los lobos para engañarle e ilusionarle con promesas bíblicas son promesas precisamente tomadas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Pero esas promesas, como ya hemos dicho, no son para la iglesia, ya están caducadas. Y mucho menos son promesas para un inconverso, que es lo que hay en el 99% de las iglesias del día de hoy, llenas de inconversos materialistas. Reciba esto que le decimos, estimado oyente. No se ilusione con las promesas de la Biblia y no se deje engañar. No busque las promesas de prosperidad, busque la promesa de salvación. Y precisamente el punto número 4 del tema de las promesas es ese. La única promesa que siempre se cumple es la promesa de salvación. Cuando usted obedece las dos condiciones del Evangelio de salvación, entonces sí, Dios cumple la promesa de perdonar sus pecados, la promesa de salvarle por la eternidad y la promesa de darle un día la herencia material en el reino de los cielos. La promesa de salvación es la única que siempre se cumple. Agárrese a ella, estimado oyente. Ahora, para terminar, pasemos a la enseñanza doctrinal que hay en los versículos 9 y 10. Es curiosísimo ver que las esposas de Abraham, Isaac y Jacob, las tres eran estériles. Ninguna podía tener hijos. Su incapacidad de tener hijos era una función que solo se la podía dar Dios. Y con ello Dios nos quería mostrar que Él era el que estaba en control de la función de la línea mesiánica y que Dios le da la función de continuar la línea mesiánica a quien quiera. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces he usado la palabra función? Pues lo hemos hecho deliberadamente, estimado oyente, porque es la enseñanza que está subyacente en el pasaje del versículo 9 y 10 y también en todo el capítulo 9 de Romanos. En todo el capítulo 9 se habla de funciones, no de salvaciones. En este capítulo, verso a verso, tema a tema, personaje a personaje, en todo el capítulo se nos está mostrando que la elección soberana de Dios está relacionada con funciones, no con la salvación, como dicen los calvinistas. Aquí, en el capítulo 9, no se ve que Dios salve a nadie, ni siquiera se habla de salvación. Y aquí, en los versos 9 y 10, se ve que,
Punto número 1. Dios elige 3 mujeres estériles para la función de la línea mesiánica. Punto número 2. Dios no elige a los primogénitos, sino que elige varones menores para la función de la línea mesiánica. Y punto número 3. Aprendemos que Dios elige a los judíos, no a los gentiles, para la función de la línea mesiánica. ¿Lo puede ver? Funciones, funciones, funciones. Solo se ven funciones en el capítulo 9. La enseñanza que los necios calvinistas no ven aquí, en el capítulo 9, es que en el capítulo 9 subyace la elección incondicional de Dios para funciones, pero no hay elección soberana de Dios para salvación. Los calvinistas confunden la elección de Dios para una función, la confunden con la elección de Dios para salvación. Lo repetiremos hasta el cansancio, hasta el final de esta serie. Que conste en acta. En los siguientes programas, estimado oyente, entraremos en el estudio de los versículos más polémicos que usan los calvinistas para demostrar ellos la falsa doctrina de la elección incondicional para salvación, y nosotros le demostraremos a usted, verso a verso, expositivamente, que todo es una falsa manipulación de esta secta. No se pierda los siguientes intensos programas, donde derribaremos la doctrina calvinista de la elección incondicional de la salvación. Dios no elige para salvación a nadie, sino que Dios solo elige para funciones, porque la salvación del hombre, Dios ha determinado que sea por medio del libre albedrío del hombre. Es el hombre el que decide si se salva o no. La salvación está en manos de la soberanía del hombre, no está en las manos soberanas de Dios. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo e intenso programa del día de hoy en el segundo mensaje de la serie expositiva de Romanos capítulo 9. Evidentemente, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero, con lo dicho, es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de hoy? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro en esta serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.